Entonces vamos a ver el tema de Eratóstenes midiendo la Tierra, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo se sabe que la Tierra es redonda? Qué, qué lástima ese movimiento terraplanista en el cual sus miembros ya no se cuentan por millares, sino ya tal vez cientos de miles o hasta millones de personas que sostienen que la Tierra que es plana, ¿verdad? Cuando hay muchas evidencias de que la Tierra es redonda. Desafortunadamente, siempre que una persona quiere creer algo y no está dispuesta a someter a prueba sus creencias, va a ser muy difícil convencerla de lo contrario. Y este asunto del terraplanismo es más cuestión de eso, de querer creer en algo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que los primeros modelos griegos, pero estamos hablando del siglo sexto antes de Cristo, consideraban que la Tierra era plana. Siglo VI antes de Cristo, por favor. Sin embargo, en los siguientes 2 siglos, es decir, por ahí del 4 antes de Cristo, los griegos aprendieron y aceptaron que la Tierra era redonda, ¿verdad? De hecho, se considera que a fines del siglo VI antes de Cristo, en el siglo 4 antes de Cristo, Aristóteles da algunos argumentos por los cuales la Tierra tiene que ser redonda. Antes de explicar los argumentos de Aristóteles, quisiera mencionar unos detalles. ¿Cómo se propaga la luz? ¿Cómo se propaga la luz? Y de hecho, todas las ondas electromagnéticas, de las cuales la luz es un tipo de onda electromagnética, ¿cómo se propaga? En forma de ondas. ¿Qué forma tienen esas ondas? Bueno, recuerden cuál es la forma de las ondas que se forman cuando dejo caer una piedra en un estanque. ¿Qué forma tienen? Circulares, ¿verdad? Son círculos que se van abriendo, se van haciendo cada vez más grandes. Si dejara caer una piedra tras otra en un estanque, ¿cómo serían esos círculos que se formarían, que irían formando cada una de esas pequeñas piedritas cayendo? Pues una serie de anillos, ¿no? Concéntricos, círculos que encierran unos a otros. Estamos considerando que la piedrita está cayendo en el mismo punto. Bueno, entonces una fuente de una onda electromagnética, que puede ser cualquier fuente de luz, emite ondas, pero no en 2 dimensiones, como las olas en un estanque. Esas son de 2 dimensiones, las ondas electromagnéticas y también algunas mecánicas, como el sonido, se propagan en todas direcciones. También el sonido se propaga de la misma forma que la luz. ¿En forma de qué? ¿En qué sería? Si en 2 dimensiones es un círculo, las ondas de luz sería una esfera, esferas concéntricas, ¿verdad? Entonces son una serie de esferas que unas encierran a otras. Ahora, se habla de rayos de luz y se dice que de un cuerpo salen rayos de luz. La verdad es que los rayos de luz, la luz no se propaga en forma de rayos. No se propaga, los rayos no existen para no explayarme tanto en esta explicación. Sin embargo, para algunas explicaciones conviene considerar que la luz se propaga en forma de rayos. Y hasta cierto punto esa consideración no es errónea. ¿Qué sería un rayo? Sí se podría definir un rayo como algo. Bueno, como estamos diciendo, las ondas son esferas que se van haciendo cada vez más grandes. Muy rápido. Viajan a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Pero, ¿cómo se propagaría un punto? Ah, por cierto, cada una de estas esferas, como se indica en la figura, se llama frente de onda. ¿Cómo se propagaría un punto de un frente de onda? Digamos, ese punto de ese frente de onda, cuando esa esfera ha pasado de esta posición a esta, ¿en dónde estará? En este punto. Y cuando ese frente de onda ha crecido hasta este tamaño, ¿en dónde estará ese mismo punto? En esta posición. Y finalmente, cuando la esfera tiene el tamaño mayor, esta sería su posición. ¿Cómo se propaga un punto de un frente de onda? ¿Cómo se propaga? ¿Qué trayectoria sigue? Una línea recta. Entonces, bueno, aunque los rayos de luz no existen, se puede considerar un rayo como la trayectoria que sigue un punto de un frente de onda, ¿verdad? De alguna manera no es tan erróneo considerar que el punto, que la luz se propaga en forma de rayos. Ahora, ¿qué va pasando con esa esfera a medida que se va alejando de la fuente de luz? Pues cada vez va siendo mayor y una pequeña porción de esa esfera se va viendo cada vez más y más plana. Lo mismo que ocurre con la Tierra. ¿Por qué algunas personas se niegan a aceptar que la Tierra es redonda?
Porque no notamos su curvatura. ¿Por qué no la notamos? La podemos ver de dos maneras diferentes. La Tierra es muy grande o la verdadera razón. Nosotros somos muy insignificantes, ¿verdad? Entonces no alcanzamos a ver su curvatura. Entonces, una pequeña porción de la Tierra pues, se aprecia como plana, pero si la viéramos desde el espacio veríamos su curvatura. Lo mismo pasa con un frente de onda. Una pequeña porción de un frente de onda, sabemos que es curvo, pero una pequeña porción, ¿cómo se apreciaría? Plana, ¿verdad? Si yo viera por separada esa porción, pues algunos le verían a eso más cara de una recta que de una curva. ¿Y cómo serían varios puntos? ¿Con qué trayectoria seguirían varios puntos relativamente cercanos de un frente de onda? ¿Cómo serían sus trayectorias? Prácticamente paralelas, seguirían trayectorias paralelas. Obviamente que cuando los rayos de luz están cerca de la fuente no siguen todo menos trayectorias paralelas. Esto se le llaman trayectorias radiales. Pero ya cuando el frente de onda está muy alejado de la fuente de luz, la trayectoria de los rayos se pueden considerar paralelas. Todo esto que acabo de explicar es para poder decir que los rayos que provienen del Sol y que inciden en la Tierra se pueden considerar prácticamente paralelos por la enorme distancia a la que se encuentra el Sol, ¿verdad? Era todo lo que quería decir. Los rayos del Sol llegan de forma paralela a la Tierra. Para empezar, ni son rayos, son frentes de onda, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué argumentos da Aristóteles? ¿O cuáles serán algunas de las evidencias? Sí, no notamos la curvatura, pero sí hay algunas evidencias de su redondez. ¿Cuáles serán? ¿Sí? Exactamente. Los eclipses y especialmente ¿cuáles? Los de luna. Se menciona mucho los eclipses de luna. ¿A qué, por qué se produce un eclipse de luna o cuándo se produce un eclipse de luna? Cuando la sombra de la Tierra se proyecta en la luna. ¿Y cómo se ve la sombra de la Tierra proyectada en la luna? Si la Tierra fuera plana, bueno, entonces digamos que esta es la luna. Y lo único que estamos viendo es cómo avanza la sombra de la Tierra. Si la Tierra fuera plana, simple y sencillamente, es más, vamos a ponerle así su sombra, de así ya de negro. ¿Cómo iría avanzando la sombra sobre la Luna? Pues se iría viendo una línea recta que corta la Luna, que la va cortando hasta que ya no se ve. ¿Y cómo se ve la sombra de la Tierra en la Luna? Se ve curva. ¿Cuál sería otra de las evidencias? ¿Cuál sería otra de las evidencias de que la Tierra es redonda? ¿Otra? Las mareas más bien es de la fuerza de atracción de la Luna sobre la Tierra. Otra sería lo que se observa cuando se aleja un barco de la costa, ¿verdad? Parece que se va hundiendo en el horizonte. Y eso es algo que polemizan y no saben cuánto los terraplanistas y hacen experimentos para demostrar lo contrario y andan presentando según ellos muchas evidencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo unas imágenes. Ahí podemos ver una imagen real de un eclipse de luna. Y entonces podemos ver que se ve ahí una sombra curva. No sé si se alcanza a ver, pero la voy a remarcar, ¿verdad? La sombra de la Tierra se ve así, más o menos. Se ve su curvatura. Además, bueno, tenemos como evidencia lo que pasa con los barcos a medida que se van alejando de la costa. Lamentablemente no pude encontrar una imagen y yo las hice, así que algún terraplanista que esté viendo este video no vaya a empezar a argumentar, ya ven cómo modifican y Photoshop y cosas por el estilo. Estoy diciendo que yo hice esas imágenes. Entonces, sí, tendría dos posibilidades. Una cosa sería, ¿qué pasaría con la imagen de ese barquito a medida que se aleja, si fuera plana la Tierra o si fuera curva? Tendría estas dos opciones, ¿verdad? O como que el barco se va viendo cada vez más y más y más pequeño hasta que desaparece de nuestra vista, ¿verdad? O bien lo que pasa en la realidad, que además de que el barco se va viendo cada vez más pequeño, pero se va viendo cada vez menos del barco, se ven las velas, ¿no? Y ese era el argumento que presentaban. Eh, eh, Dice, cuando un barco se aleja de un puerto, primero desaparece el casco y por último las velas. También, por otro lado, la posición de las estrellas
cambia cuando una embarcación, y esto lo notaban más en la antigüedad, porque se guiaban más por la posición de las estrellas para la ubicación los marineros, y notaban cómo cambiaba la ubicación o la posición de las estrellas dependiendo de qué tan cerca estaba la embarcación de los polos, ¿verdad? Bueno, Aristóteles da un valor de la curvatura de la Tierra de 400,000 estadios, una medida de longitud antigua. Así en sus escritos él registró o dejó indicado que el perímetro de la Tierra era de 400,000 estadios, sin presentar algún argumento de dónde sacó ese valor, que la verdad es un valor considerablemente alejado del real, tendría un error del 60%. ¿A quién fue el primero que se le atribuye haber medido con exactitud el perímetro de la Tierra? A Eratóstenes. Eratóstenes, este personaje del que estábamos hablando, ¿verdad? Eratóstenes fue un encargado de la biblioteca de Alejandría, vivió y también estudió en la escuela de Alejandría en el siglo III antes de Cristo. Y bueno, él como encargado de una biblioteca, y es una característica común de los encargados de las bibliotecas, era una persona muy culta, sabía de todo. De hecho, él tenía por sobrenombre Beta, así le decían, de apodo o de sobrenombre. Y este apodo podría ser despectivo o podría ser un halago, dependiendo cómo lo tomemos. ¿Por qué le decían beta? Como ustedes saben, beta es la segunda letra del alfabeto griego. Y entonces lo que le daban a entender a Eratóstenes es que él sabía de todo y era muy bueno en todo, pero en nada era el mejor. En pocas palabras, con ese apodo le estaban dando a entender que era un segundón, ¿verdad? Algunos tal vez podrían decir eso es algo despectivo, porque no le están diciendo que sea bueno en nada. En realidad le estaban diciendo que era bueno, pero no el mejor, simple y sencillamente. Desde mi humilde punto de vista, eso era un halago, el saber de todo, aunque sea un poco, ¿verdad? Y es que la verdad, ¿quién podría afirmar que sabe todo, aunque sea de una parte del conocimiento, ¿verdad? Eso es complicado. Cuando uno es joven tal vez lo piense, pero con la edad se da cuenta uno de lo cierto es que es esa máxima de yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Bueno, entonces, en lo que estuvo leyendo Eratóstenes, él leyó que él sabía que en Siena, que así se llamaba antiguamente, que está cerca de un lugar que actualmente se llama Asuán, en el solsticio de verano, el día que iniciaba el verano, al mediodía, los rayos solares llegaban al fondo de un pozo. Él lo leyó, ahí entre todo lo que leyó, pero también algo que podemos destacar es que él no solo leía, analizaba lo que leía. Leyó que en Asuán, bueno, antiguamente Siena, el día en que inicia el verano, se puede ver el fondo de un pozo. ¿Y eso cómo lo podríamos interpretar? Ver el fondo de un pozo. ¿Qué nos indicaría con respecto a la trayectoria de los rayos del sol? Para que se pueda ver el fondo de un pozo, ¿cómo tendrían que ser los rayos del sol? Completamente perpendiculares al terreno, a la superficie. Pero él sabía que en Alejandría, donde él estaba, el sol no estaba a esa misma hora y en ese mismo día justo en el cenit. Sí estaba muy cerca a la posición vertical, pero no estaba completamente vertical el sol. Entonces, no, sí se alcanzaban a ver más, a mayor profundidad los pozos, pero no se alcanzaba a ver el fondo. O en otras palabras, mientras que en Siena una estaca vertical no producía nada de sombra, en Alejandría un palo vertical que claváramos en la tierra formaba una ligera sombra. Los rayos eran casi perpendiculares, pero no completamente. ¿Cómo se podría interpretar eso? ¿Cómo se podría interpretar? Como acababa de explicar, los rayos que provienen del Sol tienen la misma trayectoria, ¿verdad? Son paralelos. Aquí estamos viendo una serie de rayos que tal vez llegaron. Entonces podemos ver que esos rayos paralelos, bueno, se podría interpretar de dos maneras diferentes. Tal vez una podría ser que más bien sí, los rayos son paralelos, y déjenme poner aquí una serie de rayos que ahorita voy a cortar. Vamos, aquí tengo una serie de rayos.
Y tal vez, bueno, alguien podría argumentar, bueno, entonces lo que pasa es que las superficies de Siena y de Asuán, o que más bien de Siena y Alejandría, la de Siena es horizontal, mientras que la de Alejandría viven en una rampa. Esa podría ser una explicación, ¿no? Y por eso no se iluminan los pozos. A lo mejor la superficie de Siena podría ser esta, y por eso los rayos llegan de manera perpendicular, porque estamos asumiendo que los rayos son paralelos, mientras que la superficie en Alejandría sería esta otra. Viven en una rampa y por eso no se iluminan los pozos, porque entonces los pozos tendrían esta dirección. No puede ser eso, porque la gravedad les indicaría, ¿verdad?, que están en una superficie inclinada. Entonces, más bien, ¿a qué se debe esto? A que la superficie de la Tierra no es paralela, ¿verdad? Uno con respecto al otro no son paralelas sus superficies, ¿no? Podría ser en este caso, en este diagrama en donde ahí puse la Tierra, bueno, tal vez un planeta X. Aquí el rayo en este punto está llegando de manera perpendicular. Nada más que nadie en la Tierra siente que los orientales no sienten que estén de cabeza, o los australianos, ¿verdad? Todos sentimos que nuestra superficie es horizontal por la fuerza de gravedad que actúa en todos los puntos hacia el centro, ¿no? Entonces este punto, el punto B, podría ser tal vez Siena, mientras que el punto A podría ser Alejandría. Si trazo dos líneas tangentes en ambos puntos, entonces ya a la hora de que las pongo horizontales, tendría lo que pueden observar en este diagrama, en esta parte, ¿verdad? Ahora, también Eratóstenes pudo medir, en este caso, ¿qué ángulo forma con la superficie terrestre de los rayos? O vamos a decir, con una vertical, ¿qué ángulo forman? Si con una estaca, ¿qué ángulo formarían los rayos del Sol? En Siena. Con respecto a la horizontal, 90 grados, pero con respecto a la vertical, 0 grados. Aquí el ángulo sería de 0 grados con respecto a una vertical. Eratóstenes midió el ángulo que forman los rayos con una vertical. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Si yo de aquí trazo una vertical, ¿cómo podría medir? Si no vemos la trayectoria de los rayos, es más, ni siquiera la luz se propaga en forma de rayos. No puedo hacer una línea vertical. ¿Cómo podríamos medir el ángulo que forman? Enterrando una estaca y midiendo el largo de la sombra. Con eso, simple y sencillamente, si en algo eran buenos los griegos, era en trigonometría. Entonces podíamos medir, yo quiero calcular este ángulo. Este ángulo es muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos de ese triángulo rectángulo que se forma? Que no se ve, lo único que yo veo es un palo y una sombra. Tendríamos los catetos, ¿no? Este podría ser el cateto opuesto, más bien este es el cateto opuesto, el largo de la sombra, y el alto de la estaca sería el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica podríamos plantear? ¿Cuál función trigonométrica básica? ¿Cuál? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿cuál? La tangente, ¿no? Si conozco los catetos, puedo conocer la tangente. Y los griegos sabían que había una relación entre cada tangente o cada seno y el ángulo correspondiente. Incluso tenían ya tablas de ángulos. Ahora actualmente ya no necesitamos más que simplemente con la calculadora directamente sacar el seno del ángulo que queramos. Pero todavía algunos utilizaron en la secundaria tablas trigonométricas. El profesor no dejaba sacar calculadora y nos hacía sacar ahí una serie de tablas en donde íbamos viendo para cada ángulo cuál era su valor de seno, coseno, tangente. Entonces, Eratóstenes, ya con los estudios que ya tenían, pudo estimar fácilmente que el ángulo era de 7 grados, el ángulo que formaban los rayos. Bueno, un ángulo muy cerrado. La verdad es que así como lo estoy dibujando en el diagrama, está exagerado. Ese ángulo tal vez sería como de unos 15 grados, 20 grados, pero es para que se pueda ver. Sería también muy cercano a la vertical ese rayo, ¿no? Entonces él pudo estimar que era 7 grados. Posteriormente lo modificó a 7.2 grados.
Y la verdad que con esa modificación, pues se acercó más a cuánto medía la redondez de la Tierra. Ahora, bueno, entonces tenemos aquí dos lugares, Asuán y Siena. Si yo clavo una estaca, esto sería una estaca gigantesca, ¿verdad? En Siena, perpendicular al terreno, y clavo una estaca perpendicular al terreno en Alejandría, ambas estacas no serían paralelas, ¿verdad? Pero si yo enterrara indefinidamente en la tierra esas estacas, ¿en dónde se cruzarían? En el centro de la tierra, ¿verdad? Si yo extiendo esas estacas, se van a cruzar en el centro de la tierra. Bueno, a lo mejor me quedó un poquito descentrado mi diagrama. Y con esto se forma algo que cuántas veces hemos visto en la secundaria. Y para que quede más claro voy a extender esta línea, hasta le voy a poner el mismo color. Esta misma línea. ¿Qué se me forma ahí? Dos paralelas cortadas por una diagonal, ¿verdad? Para empezar, este ángulo correspondería también al ángulo, a este otro ángulo, ¿verdad? Por ser ángulos alternos internos. Entonces ese ángulo sería de 7.2 grados y este ángulo también sería de 7.2 grados. Entonces, déjenme cambiar el color porque está muy claro. Entonces, asumiendo que la Tierra es redonda, Eratóstenes encontró que el ángulo que había entre Asuán, Siena y Alejandría era de 7.2 grados. ¿Qué tendríamos que hacer para medir todo el perímetro de la Tierra? Con una regla de 3, pero ¿qué otro dato necesitamos? Exactamente, ¿qué distancia hay de Siena a Asuán? No, de Siena a Alejandría, perdón, con tanta confusión. ¿Cuál sería esta distancia? Y Eratóstenes contrató a una persona con ciertas especificaciones, por supuesto se tendrían que hacer correcciones si en el camino, en el trayecto nos encontramos una colina, una montaña, bueno, se tendría que medir sobre la superficie, sin elevaciones. Haciendo todas esas correcciones, Eratóstenes encontró que entre Alejandría y Siena había una distancia de 50,000 estadios. ¿O 5,000? 5,000 estadios. Ahorita les indico cuánto mide un estadio, porque pues así estamos dando palos de ciego, no tenemos ni idea. Aproximadamente son 150 metros. Ahorita les doy el dato exacto, 5,000 estadios. Entonces, por otro lado, 7.2 grados corresponden exactamente a un cincuentavo de la circunferencia. Más fácil hasta para ni siquiera tener que hacer una regla de 3. Si divido la circunferencia en 50 partes iguales, ¿cuánto valdría cada parte? 7.2 grados. Si lo dividiera entre 100 partes, cada parte serían 3.6 grados. Entonces, dividiéndolo en 50 partes, sería el doble, 7.2 grados. Entonces, en otras palabras, ahí tengo una abertura de un cincuentavo. Realmente sería una abertura mucho más chica. Serían dos puntos mucho más cercanos, Siena y Alejandría. ¿Qué era lo único que tenía que hacer Eratóstenes? Una multiplicación. Multiplicar la distancia que hay entre Siena y Alejandría por 50. O si tal vez lo quieren ver más claro con regla de 3, diríamos la distancia de Siena a Alejandría, que son 50,000 estadios, los 5,000 estadios, ¿a qué ángulo corresponden? A 7.2 grados. ¿Como cuál sería la distancia que correspondería a 360 grados? ¿Verdad? Y entonces la operación sería 360 por 5,000 entre 7.2, que es simple y sencillamente 5,000 por 50.
Y ese resultado es igual a 250,000 estadios, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esta cifra la cambió después a 252,000 estadios para que hubieran 700 estadios por grado. Sí, sí, si los cerramos a 250,000 estadios, entonces considerando una circunferencia de 360 grados, cada grado le tocan 700 estadios. Desgraciadamente también no se sabe con seguridad qué tipo de estadio utilizó Eratóstenes, porque también otro detalle es que habían dos tipos de estadios, el estadio normal y el estadio olímpico, ¿verdad? Un estadio normal, que es el que más probablemente utilizó Eratóstenes, mide 157.5 metros. Sí, vamos a poner aquí la longitud, un estadio igual a 157, bueno, no ahí no, porque ahí no se va a ver nada, y tal vez la regla de 3 que puse hace rato no se veía, porque por ahí debe estar mi cara. Entonces vamos a poner un estadio, es igual a 152.5 metros. O si lo queremos en kilómetros, pues 0.1525 kilómetros, recorriendo el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Pero si utilizó un estadio olímpico, entonces la longitud hubieran sido, la longitud de un estadio olímpico serían 185 metros, el estadio olímpico, sí. Era la unidad de longitud que se utilizaba en ese entonces. La humanidad ha utilizado una infinidad de unidades de longitud. Tendríamos que investigar la historia del estadio, pero se han utilizado. ¿Qué otras unidades antiguas? El codo, ¿verdad? La brazada, tantas, los nudos incluso. Era una unidad de longitud antigua, ¿verdad? Bueno, entonces, si hacemos la conversión a kilómetros, tendríamos que multiplicar 250,000 estadios por 0.1525. Y si hacemos esa multiplicación, 250,000 estadios daría 38,125 kilómetros. Ustedes pueden consultar en algún libro o en internet cuál es el perímetro de la Tierra y encontrarán que tiene un error de menos del 1%. Es sorprendente. Y la verdad es que aunque él hubiera utilizado el estadio olímpico, también su error hubiera sido de verdad pequeño para lo sencillo que fue su actividad. Hubiera sido un error de menos del 20%. Así que Eratóstenes, unos 230 años antes de Cristo, midió el radio terrestre con una notable precisión. Eso fue unos 17 siglos antes de Colón, ¿verdad? De que descubriera América. Lamentablemente después, durante la Edad Media, pues se pasó por una época de oscurantismo, lo cual está sucediendo actualmente con las personas que niegan que la Tierra sea redonda. Eso también es evidencia de que vivimos en un periodo de retroceso cultural y por eso tal vez ustedes han escuchado que a Colón algunos le decían que no se arriesgara en esa travesía porque tal vez podría llegar a los límites de la Tierra y caer en esa cascada gigantesca que consideraban los antiguos, ¿verdad? Pero bueno, Aristóteles 18 años antes sabía que era posible dar la vuelta a la Tierra, como posteriormente lo demostró Colón, pues a través de la navegación.